La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Quinta parte. La economía de la abundancia. Capítulo 15. La cornucopía sostenible. Las teorías económicas clásicas y neoclásicas enmudecen cuando la actividad económica productiva de una sociedad se acerca a un coste marginal casi nulo. Cuando los costes marginales se acercan a cero, los beneficios desaparecen porque los bienes y servicios se han liberado de los precios del mercado y, básicamente, son gratuitos. Cuando la mayoría de las cosas son prácticamente gratuitas, toda justificación del capitalismo como mecanismo para organizar la producción y la distribución de bienes y servicios carece de sentido. La razón es que la dinámica del capitalismo se alimenta de la escasez. Si los recursos, los bienes y los servicios son escasos, tienen valor de intercambio y el mercado puede darles un precio muy superior a lo que cuesta introducirlos en él. Pero cuando el coste marginal de producir esos bienes y servicios se acerca a cero, haciendo que sea prácticamente gratuitos, el sistema capitalista pierde el poder que le otorgan la escasez y la capacidad de beneficiarse de la dependencia ajena. Free, la palabra inglesa para gratis, también significa libre. Libre de los precios, libre de la escasez. Cuando el coste marginal de producir unidades adicionales de un procomún o un servicio es casi cero, la escasez es sustituida por la abundancia. El valor de intercambio no sirve de nada porque todo el mundo puede obtener casi todo lo que necesita sin pagar por ello. Los productos y servicios tienen un valor derivado de usarlos y compartirlos, pero ya no tienen un valor de intercambio. La noción de organizar la vida económica en torno a la abundancia y al valor derivado del uso y del compartir, no en torno a la escasez y al valor de intercambio, es tan ajeno a nuestra manera de concebir la teoría y la práctica económica que somos incapaces de imaginarla. Pero eso es lo que ya está sucediendo en amplios sectores de la economía porque las nuevas tecnologías dan lugar a unos niveles de productividad y de eficiencia que prácticamente eliminan el coste de producir servicios y unidades adicionales aparte de la inversión inicial y de los costes fijos. Definición de abundancia. Abundancia es una palabra difícil de definir. En general, siempre ha hecho referencia a la capacidad de acceder a los recursos necesarios y suficientes para poder vivir sin problemas. Los biólogos nos dicen que un ser humano normal necesita de 2.000 a 2.500 calorías al día para mantener su bienestar físico. Hoy, más de 2.000 millones de personas viven con menos calorías y 1.000 millones de ellas viven en estado de desnutrición. Calculando que la población humana haya aumentado un 35% en 2050, 2.500 millones de personas más, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, calcula que la producción de alimentos tendrá que aumentar un 70% para garantizar un bienestar suficiente para todos los seres humanos. Por otro lado, el estadounidense medio consume 3.747 calorías al día. Si los 7.000 millones de personas que hoy viven en el planeta sustentaran su vida consumiendo los mismos recursos que el estadounidense medio, haría falta un planeta 4 o 5 veces más grande que la Tierra. Hoy en día, todos los seres humanos, sean ricos o pobres, consumen los recursos equivalentes a una Tierra y media. En otras palabras, hace falta casi 1 año y medio para regenerar lo que consumimos en 1 año. Naciones Unidas calcula que si el crecimiento demográfico y las tendencias de consumo siguen como hasta ahora, incluso sin que se dé un cambio apreciable en la calidad de vida de los pobres del mundo, en 2030 necesitaremos el equivalente a 2 planetas como la Tierra para regenerar los recursos que consumamos. Así pues, el significado de la palabra abundancia es más bien relativo, pero la sostenibilidad de nuestro planeta no lo es. En cuanto a reconciliar abundancia y sostenibilidad, la observación de Gandhi, citada en el capítulo 6 de que la tierra da lo suficiente para satisfacer la necesidad de todo hombre, pero no para satisfacer su codicia, sigue siendo la regla de oro por la que nos deberíamos guiar.
Gandhi tenía una noción intuitiva de la sostenibilidad, pero hoy la podemos medir con precisión en función de la llamada huella ecológica. La sostenibilidad se define como un estado relativamente constante donde el uso de recursos para sustentar la población humana no supera la capacidad de la naturaleza para reciclar los residuos y recuperarse. La huella ecológica es una medida directa de las demandas que plantea la actividad humana a la biosfera. Concretando más, mide el área de tierra y de agua con capacidad de producción biológica que hace falta para producir los recursos que consume una persona o una población y para asimilar los residuos generados en función de los métodos y la tecnología disponibles para administrar los recursos. Luego esta área se puede comparar con la llamada biocapacidad o capacidad biológica, es decir, con la cantidad de área productiva realmente disponible para generar esos recursos y absorber esos residuos. El aumento de la huella ecológica de la humanidad en el último medio siglo no tiene precedentes. En 1961, la huella ecológica de nuestra especie era más o menos la mitad de la biocapacidad del planeta, lo que expresado en contabilidad ecológica significa que aprovechábamos el interés ecológico y aún no habíamos tocado el capital ecológico principal. Pero en 2008, la huella ecológica de los 6.700 millones de seres humanos que entonces poblaban el planeta ya equivalía a 18.200 millones de hectáreas, con una huella media por persona de 2,7 hectáreas en un planeta que solo cuenta con 12.000 millones de hectáreas de biocapacidad que equivalen a 1,8 hectáreas por persona. En otras palabras, consumíamos la biocapacidad de la Tierra con más rapidez de lo que la Tierra podía reciclar y recuperarse. Los Estados Unidos, que solo representaban el 4% de la población mundial, estaban usando el 21% de la biocapacidad de la Tierra y la huella ecológica del estadounidense medio era, ni más ni menos, de 10 hectáreas. Los datos sobre la huella ecológica son más reveladores cuando se compara la de la población mundial con ingresos elevados con la de la población con ingresos bajos. Los 1.000 millones de consumidores más ricos, con una renta per cápita de 12.196 o más dólares, consumen el equivalente a 3,06 hectáreas de biocapacidad por persona, mientras que los 1.300 millones de personas más pobres, con una renta per cápita de 995 o menos dólares, solo consumen 1,08 hectáreas de biocapacidad por persona. Si la abundancia está relacionada con la sostenibilidad y la sostenibilidad supone vivir únicamente del interés de la biocapacidad de la Tierra y no de su capital principal, la pregunta es cuántos seres humanos pueden vivir de una manera adecuada sin menoscabar la capacidad de la biosfera para regenerar los recursos ecológicos necesarios para la salud y el bienestar de cada persona y de nuestra especie como un todo. Lester Brown, fundador del World Watch Institute, una organización que vigila el impacto humano en los recursos mundiales, afirma que la respuesta depende de la dieta que elijamos. Si tomamos como referencia la dieta del ciudadano medio estadounidense, que equivale a 800 kilos de cereales al año, y todos los habitantes del planeta siguieran una dieta similar, los 2.000 millones de toneladas de cereal que se cosechan cada año en el mundo solo podrían sustentar a una población mundial de 2.500 millones de personas. Si tomamos como referencia la dieta mediterránea, que equivale a 400 kilos de cereales por persona y año, la cosecha mundial anual podría sustentar una población de 5.000 millones de personas. Y si tomamos como referencia la dieta india, que equivale a 200 kilos de cereales por persona y año, el planeta podría sustentar hasta 10.000 millones de personas. Según Brown, las poblaciones que ocupan los extremos de la escala trófica no viven tanto tiempo como las que ocupan niveles intermedios. Las que se encuentran arriba padecen enfermedades derivadas de la abundancia, diabetes, distintos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y apoplegias, y las que están abajo sufren malnutrición y mueren de enfermedades debidas a la pobreza como raquitismos, escorbuto, beriberi, pelagra, anemia o seroftalmia. Muchos estudios confirman que quienes siguen la dieta mediterránea,
carne, pescado, queso, frutas y verduras, llevan una vida más sana y viven más. Para que la población humana se adecue a la biocapacidad del planeta y para que la sociedad pase de la escasez a una abundancia sostenible, deberemos abordar la gran desigualdad entre la huella ecológica de los ricos y de los pobres y al mismo tiempo reducir la población humana del planeta. ¿Qué nos hace felices? Aunque la noción de huella ecológica ofrece una medida científica muy útil para reducir el impacto de la humanidad en la capacidad de la biosfera, muchos estudios realizados en los últimos años sobre qué hace que la gente se sienta feliz ofrecen una base sociológica y psicológica igualmente útil para equilibrar la huella ecológica. Prácticamente todos los estudios científicos sobre la sensación de felicidad revelan que se distribuye siguiendo una curva normal clásica. Como es lógico, el 40% de la humanidad que apenas sobrevive sumida en la pobreza es profundamente desgraciada. Carentes de lo más básico para vivir e incapaces de alimentar y vestir a sus hijos y de ofrecerles un techo, sobreviven en un estado de profundo desánimo, sin fuerzas ni esperanzas. Sin embargo, cuando una persona empieza a salir de la pobreza, también empieza a sentir felicidad, y cada avance en cuanto a ingresos, riqueza y seguridad hace que se sienta más feliz. Y aquí es donde surge la sorpresa. Cuando una persona logra unos ingresos que le ofrecen un nivel básico de comodidad y seguridad, los aumentos posteriores de riqueza y de consumo aumentan cada vez menos su sensación de felicidad hasta que se llega a un punto donde la felicidad empieza a retroceder y la persona se siente cada vez menos feliz. La acumulación de riqueza se ha convertido en un lastre y el consumo se ha transformado en una adicción, con recompensas psicológicas cada vez menos frecuentes y menos intensas. Las posesiones acaban poseyendo a quien las posee. Si se examinan más a fondo las razones de que aumentar la riqueza hasta más allá del nivel de comodidad conduzca al malestar y, en ocasiones, a la desesperación, veremos que las relaciones sociales están marcadas cada vez más por la posición social y se guían por la envidia y los celos. Las personas que se encuentran en esta situación aseguran que sus relaciones se han vuelto superficiales y que su valor solo refleja lo que se puede ganar o perder con ellas desde un punto de vista estrictamente material. Sin embargo, las personas materialistas son mucho más propensas a seguir aumentando su riqueza material, aunque se sientan infelices porque no atribuyen esa infelicidad a su sed de riqueza, sino a que no tienen riqueza suficiente. Creen que si pueden aumentar, aunque sea solo un poco más su éxito material, se ganarán la admiración de los demás y que una conducta más consumista les ofrecerá más placer, un fenómeno que los psicólogos llaman habituación hedonista. Al final sucede todo lo contrario y cada incursión en esa fantasía hedonista les causa más infelicidad, atrapándolas en un círculo vicioso del que solo podrán salir si buscan la felicidad por otras vías. Estudios realizados en todo el mundo han revelado una fuerte correlación entre los valores materialistas, el abuso de sustancias y la depresión. Los materialistas tienden más a la posesividad y menos a la generosidad y a la confianza. También les cuesta más refrenar sus impulsos y suelen ser más agresivos con los demás. Tim Kasser, profesor de psicología y autor de The High Price of Materialism, resume las pruebas abrumadoras que han ido acumulando los estudios sobre la conducta materialista. Las personas que valoran mucho las posesiones y la riqueza comunican menos bienestar psicológico que las que no se preocupan tanto por estas metas. Cuanto más dominan nuestra vida los valores materialistas, más se reduce nuestra calidad de vida. Hace varios años tuve la oportunidad de charlar con el economista británico Richard Layard, cuyo libro La nueva felicidad, lecciones de una nueva ciencia, causó bastante revuelo entre los economistas. Layard fue uno de mis anfitriones con ocasión de una conferencia que di en la London School of Economics. Después de la conferencia me invitó a su despacho y me mostró unos datos muy interesantes que había reunido sobre el aumento de la riqueza en varias sociedades y su sensación de felicidad a lo largo del tiempo. Me llamaron mucho la atención los datos sobre los Estados Unidos.
Aunque los estadounidenses disfrutan hoy del doble de ingreso que en 1957, el porcentaje de los que se declaran muy felices han descendido del 35 al 30%. Y los Estados Unidos no son una excepción. Estudios realizados en otros países industrializados revelan lo mismo. Los datos de la Yard indican que la felicidad personal aumenta hasta que los ingresos del ciudadano medio llegan a unos $20,000 al año. A partir de ahí, cualquier aumento de los ingresos se traduce en una felicidad cada vez menor. Los estudios también indican que el nivel de felicidad de una sociedad varía con la desigualdad de los ingresos de la población. La clase media estadounidense, que era la más robusta del mundo en 1960, fue disminuyendo durante los 50 años siguientes. El 1% más rico de la población aún se enriqueció más. La clase media se fue reduciendo y el número de personas que vivían en la pobreza fue aumentando. En 2012, y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los Estados Unidos lograron la vergonzosa distinción de ocupar el lugar 28 de un total de 30 en cuanto a desigualdad de ingresos. La distancia entre ricos y pobres solo por delante de México y Turquía. No es de extrañar que la creciente desigualdad en cuanto a ingresos haya dado lugar a un descenso de la felicidad colectiva de la sociedad. Los estudios indican que en los países donde la desigualdad entre ricos y pobres es menor, la sensación colectiva de felicidad y bienestar es mayor. Una de las razones es que el aumento de la pobreza genera infelicidad, pero otra es que la desigualdad entre ricos y pobres es un caldo de cultivo para la desconfianza. Quienes ocupan la cima temen la hostilidad y las represalias de las masas empobrecidas y protegen cada vez más su riqueza y sus posesiones. Recuerdo una anécdota que vivimos mi esposa y yo en Ciudad de México hace casi 20 años. Íbamos en el asiento trasero de un automóvil blindado que nos llevaba desde el centro donde acababa de impartir una conferencia ante un público formado por importantes dirigentes empresariales a un banquete que se iba a celebrar en la mansión de una de las familias más pudientes del país. Mi anfitrión, uno de los principales reformadores sociales de México, que había dedicado gran parte de su vida a mejorar la suerte de los pobres del país, estaba sentado en el asiento delantero al lado del conductor, que iba armado. Mientras salíamos de uno de los peores barrios marginales de la ciudad, con policías en cada esquina, para entrar en una urbanización de lujo totalmente cercada y con una enorme puerta protegida por guardias de seguridad donde vivían los más ricos, señaló la ironía de que México era un país donde cada vez habían más comunidades encarceladas de ricos y pobres porque cada uno temía a la otra y desconfiaba de ella. Los Estados Unidos se han ido pareciendo más y más a México y la desconfianza también ha ido en aumento. En los años 60, el 56% de los estadounidenses afirmaba que la mayor parte de la gente era de fiar. Hoy lo dice menos del 36%. Lo que hace que el materialismo sea tan tóxico es que despoja al individuo del principal impulso que motiva a nuestra especie, nuestra naturaleza empática. Los biólogos de la evolución y los neurocientíficos nos dicen que la naturaleza del ser humano no es como se nos ha dicho durante centenares de años. En los inicios de la Edad Moderna, los filósofos de la Ilustración caracterizaron la naturaleza humana de racional, egoísta, materialista, utilitaria e impulsada por la necesidad de autonomía, unos atributos que nos predisponen a acumular posesiones y a aislarnos de los demás. Pero los estudios científicos más recientes demuestran todo lo contrario. Según estos estudios, el ser humano es la especie más social que existe y anhela la compañía y la inclusión social. Nacemos con los circuitos neurales que subyacen a esta sociabilidad, que luego es alimentada o anulada por la culturización. En los años 90, la ciencia descubrió la existencia en el ser humano de las llamadas neuronas espejo, también conocidas como neuronas de la empatía. Varios de nuestros parientes primates y los elefantes tienen neuronas de la empatía, y aún no estamos seguros de si las poseen otras especies. Las neuronas espejo y otros componentes de nuestra estructura neural nos permiten experimentar los sentimientos de otro ser como si fueran nuestros, y no solo en el plano intelectual, sino también en el fisiológico y el emocional. Por ejemplo, si veo que una araña trepa por el brazo de otra persona,
Es probable que mis circuitos generen la misma sensación de repelús que si estuviera trepando por el mío. Aunque damos por sentadas estas sensaciones tan cotidianas, estamos empezando a entender que esta capacidad fisiológica de experimentar al otro como si fuéramos nosotros, sentir su alegría, su vergüenza, su asco, su sufrimiento y su temor, es lo que nos hace seres tan sociales. La sensibilidad empática es lo que nos hace responder a los demás como si fueran una extensión de nosotros mismos y es la base de una sociedad profundamente integrada. Cuando oímos hablar de alguien que carece totalmente de empatía y cuya conducta no manifiesta sensibilidad ni preocupación por los demás, decimos que es inhumano. El sociópata es el marginado supremo. Numerosos estudios revelan que existe una importante correlación entre la conducta materialista y la supresión o extinción del impulso empático. Los niños que crecen con unos padres despóticos, sádicos e indiferentes y que sufren maltratos emocionales o físicos suelen convertirse en adultos agresivos, retraídos y explotadores. Su impulso empático es sustituido por miedo, desconfianza y una profunda sensación de abandono. En cambio, los padres cariñosos y sensibles que ofrecen a sus hijos un entorno que fomenta el desarrollo de su personalidad, crean en ellos la confianza social que es tan esencial para el desarrollo de la empatía. Los niños que nunca han recibido empatía suelen ser menos capaces de sentirla y expresarla cuando son adultos. Incapaces de relacionarse con otros en el nivel más básico, se acaban convirtiendo en seres aislados y solitarios. Su materialismo no es más que un burdo sucedáneo con el que intentan mitigar su sensación de pérdida. Con su apego a las cosas intentan compensar la incapacidad de sentir apego por los demás. Su obsesión con el éxito material, la fama y el reconocimiento también es un medio para obtener aceptación social. El materialismo acaba por definir su vida y conforma sus relaciones con los demás. En un mundo centrado en el éxito material, las relaciones se convierten en un simple medio para lograr ese fin. Tratan a los demás a su conveniencia y los convierten en un instrumento para acumular más riqueza. La preciada recompensa del calor y el afecto es cada vez más difícil de lograr para el materialista, porque su mundo se divide en dos ámbitos, lo que es suyo y lo que no lo es. Ebenezer Scrooge, el avaro de la canción de Navidad de Charles Dickens, es objeto al mismo tiempo de desprecio y de compasión, y es tratado por la sociedad como un marginado. La publicidad de la droga que alimenta la adicción del materialismo, puesto que va haciendo mella en su sensación de inadaptación y soledad, promete que los productos que anuncia realzarán su personalidad, que lo harán más atractivo y aceptable para los demás. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel definió al ser humano materialista que estaba llegando a su mayoría de edad en los albores de la cultura capitalista. Explicaba que la propiedad, más allá de su valor utilitario y material, es una expresión de la persona. La persona proyecta en el mundo su identidad personal y crea una presencia entre los demás imponiendo su voluntad a los objetos. Dicho de otro modo, su personalidad está presente en los objetos que reclama como suyos y la propiedad acaba siendo indistinguible de la personalidad. Lo que es mío amplía mi presencia personal y mi esfera de influencia y pasa a ser el medio por el que me conocen los demás. El filósofo William James describió la personalidad consumidora en unos términos que reconocemos, aunque no sin cierta incomodidad, la mayoría de los que vivimos en una cultura tan materialista como la actual. Sin duda, es difícil trazar una línea divisoria entre lo que un hombre llama yo y lo que simple llama mío. Sentimos y actuamos igual en relación con lo que es nuestro que en relación con nosotros mismos. Podemos estimar nuestra fama, nuestros hijos, la obra de nuestras manos tanto como estimamos nuestro cuerpo, y despierta los mismos sentimientos y los mismos actos de represalia si se los ataca. Sin embargo, en su más amplio sentido, el yo de un hombre es la suma total de todo lo que puede llamar suyo, no solo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino su ropa y su casa, su mujer y sus hijos, sus antepasados y amigos, su reputación y sus obras, sus tierras y caballos, su yate y su cuenta bancaria. Todas estas cosas le suscitan las mismas emociones.
Si crecen y prosperan, se siente un triunfador. Si mengua y se apaga, se siente abatido. Gran parte de lo que sentimos por lo que es nuestro se debe al hecho de que vivimos más cerca de nuestras cosas y por ello lo sentimos con más fuerza y profundidad. La publicidad alimenta la idea de que la propiedad es la medida del ser humano y presenta los productos y servicios como si fueran esenciales para la creación de la identidad de una persona en el mundo. Durante gran parte del siglo XX, la publicidad ha reforzado la idea de que la propiedad es una extensión de la personalidad y ha orientado a cada generación hacia una cultura materialista. Según Juliet Schurz, socióloga del Boston College, en los años 90 los niños dedicaban tanto tiempo a comprar como a hacer visitas, el doble de tiempo a comprar que a leer o ir a la iglesia, y 5 veces más que a jugar al aire libre. Más preocupante es el hecho de que los jóvenes dijeran que preferirían dedicar más tiempo a comprar que a hacer cualquier otra cosa, y que más de la mitad creyera que, cuando eres mayor, cuanto más dinero tienes, más feliz eres. Ya han pasado 15 años desde que se hicieron aquellas encuestas, mientras la generación Y ha llegado a la mayoría de edad y hay pruebas contradictorias sobre el lugar que ocupa el abanico que va del materialismo a la empatía. Los estudios de psicólogos, sociólogos, antropólogos y politólogos sobre este tema son muy contradictorios entre sí. Un inmenso estudio de 14.000 estudiantes universitarios realizado entre 1979 y 2009 por el Institute for Social Research de la Universidad de Michigan reveló que los universitarios de hoy presentan un 40% menos de empatía que sus homólogos de 20 o 30 años atrás, según los resultados obtenidos con test estándar de este rasgo de la personalidad. Según Sarah Conrad, investigadora de la Universidad de Michigan, que ha realizado una metaanálisis combinando los resultados de 72 estudios de universitarios estadounidenses durante estos 30 años, los universitarios de hoy tienden a estar menos de acuerdo con afirmaciones como «a veces intento comprender a mis amigos poniéndome en su lugar» o «muchas veces siento pena y preocupación por las personas menos afortunadas que yo». Sin embargo, otros estudios de la generación Y parecen indicar la tendencia opuesta. A diferencia de la generación X, la generación Y tiende a sentir mucha más empatía hacia otros miembros de su grupo y a ponerse en su lugar. Otros estudios indican que los jóvenes de la generación Y tienden más a dar el mismo peso a las opiniones de otros miembros de su grupo, a trabajar en colaboración y a buscar el consenso del grupo, actitudes que exigen una conciencia empática. En cuanto a la confianza en los demás, que es esencial para fomentar la empatía, los jóvenes de la generación Y desconfían mucho más del gobierno, del mundo de la empresa y de cualquier clase de expertos, y se fían mucho más de sus colegas en Internet. Como se ha dicho antes, están más dispuestos a depositar su confianza en las opiniones, las revisiones y las clasificaciones hechas por sus colegas y también se fían más del saber colectivo. Otros estudios indican que los jóvenes de la generación Y tienen menos prejuicios y son más enérgicos que cualquier otra generación de la historia a la hora de defender los derechos legales y sociales de poblaciones antes marginadas como las mujeres, las personas de color, las lesbianas y los gays, y los discapacitados. También son menos xenófobos. Casi el 23% de los universitarios estadounidenses han estudiado en el extranjero y el 73% de los jóvenes de la generación Y apoyan una política liberal de inmigración en comparación con el 39 al 57% del resto de la población adulta. Mi impresión es que la generación Y no es monolítica, sino que es más bien una mezcla de contradicciones. Aunque hay pruebas de su famoso materialismo y narcisismo, también las hay de su mayor sentido de la empatía. También sospecho que su inclinación narcisista y materialista ha ido disminuyendo a consecuencia de la Gran Recesión. Numerosos estudios recientes así lo indican. En diciembre de 2013, el New York Times publicó un editorial en su dominical Sunday Review, en el que afirmaba que, según estudios recientes, la generación Y, profundamente afectada por la Gran Recesión y una economía global estancada,
ha empezado a desplazar sus prioridades psíquicas y prefiere llevar una vida que tenga sentido antes que lograr el éxito material. Un informe encargado por la Career Advisory Board reveló que los jóvenes de 21 a 31 años de edad prefieren seguir una carrera que valga la pena antes que ganar mucho dinero. En un estudio longitudinal dirigido por Jennifer L. Acker, profesora de marketing de la Stanford Graduate School of Business, se hizo un seguimiento de varios centenares de estadounidenses durante un mes para evaluar qué entendían por una vida con sentido o una vida que valiera la pena, y descubrieron que los jóvenes de la generación Y que decían llevar una vida así se consideraban más orientados a los demás y se calificaban como generosos. Además, las personas que dijeron que hacer cosas por los demás era importante para ellas, también afirmaban que su vida tenía más sentido. Aún más reveladora fue una encuesta realizada a 9.000 estudiantes de secundaria con éxito en los estudios realizada en 2013 por la National Society of High School Scholars. La encuesta pidió a los estudiantes que eligieran un lugar donde les gustaría trabajar en una lista con más de 200 empresas, y 14 de las 25 opciones preferidas estaban relacionadas con la asistencia médica, el trabajo en hospitales y el trabajo en la administración. El St. Jude Children's Research Hospital fue la opción preferida por los mejores estudiantes. James W. Lewis, presidente de la National Society of High School Scholars, resumió las conclusiones diciendo que los jóvenes de la generación Y seguían por el objetivo de ayudar a los demás. Como ya se ha dicho, las personas menos empáticas tienden a ser más materialistas. Si los jóvenes de la generación Y son más empáticos que los de la generación anteriores, deberíamos observar la evolución de esta tendencia a lo largo de la década pasada. En un estudio publicado en el verano de 2013 en la revista Social Psychological and Personality Science, se examinaron casi 40 años de encuestas sobre las actitudes de centenares de miles de estudiantes de secundaria y se observó una sorprendente inversión de los valores coincidiendo precisamente con el inicio de la Gran Recesión en 2008. La empatía había ido decreciendo y el materialismo había ido aumentando año tras año, pero esta tendencia se invirtió de repente después de 2008 entre los jóvenes de la generación Y, que aseguraban preocuparse más por los demás y tener menos interés en los bienes materiales. Otros estudios confirman que los jóvenes de esta generación están menos interesados en seguir las tendencias materialistas y menos obsesionados con el consumismo como forma de vida. Estos resultados coinciden con el aumento del consumo colaborativo y la economía del compartir. En todo el mundo, los jóvenes de esta generación comparten ropa, bicicletas, automóviles, vivienda e innumerables cosas más, y prefieren el acceso a la propiedad. Cada vez hay más jóvenes que prescinden de las marcas de diseño y prefieren productos genéricos o marcas que colaboren con causas humanitarias, y les interesa más el valor de uso de los objetos materiales que su valor de intercambio o de estatus. Por su naturaleza, una economía del compartir con prosumidores que colaboran mutuamente es más empática y menos materialista. Esta reducción de la mentalidad materialista también se refleja en el compromiso creciente con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. No es de extrañar que los materialistas no solo manifiesten menos empatía hacia sus semejantes, sino también hacia los restantes seres vivos y el medio ambiente en general. Contemplan la naturaleza desde un punto de vista puramente instrumental, como un recurso que se puede explotar y no como una comunidad que se debe preservar. Al igual que sus relaciones con los demás, no valoran el medio ambiente por su valor intrínseco, sino por su utilidad y su valor en el mercado. Un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester examinaron a 80 estudiantes para determinar en qué medida los valores materialistas influían en el uso que estos daban a los recursos naturales. Los estudiantes se clasificaron en dos categorías, muy materialistas y no materialistas. Luego se les invitó a participar en un juego donde representaban al director de una maderera que competía con otras en una subasta para talar 200 hectáreas de bosque de una reserva natural.
Las madereras podían pujar por talar un máximo de 10 hectáreas al año, sabiendo que el crecimiento del bosque es de un 10% al año. Si una compañía pujara por talar pocas hectáreas, los beneficios serían bajos, y si pujara por talar muchas, los beneficios serían elevados, pero el bosque se agotaría con rapidez. Como es lógico, los materialistas pujaron por talar mucho más bosque que los no materialistas, porque querían obtener beneficios rápidos, aunque fuera a costa de agotar el bosque en muy poco tiempo. Los materialistas se centraron sistemáticamente en el beneficio económico a corto plazo sin pensar en la conservación a largo plazo. Por su parte, los no materialistas obtendrían más beneficio a largo plazo porque el bosque duraría más. Los valores que revela este experimento se manifiestan en la vida real. Los jóvenes de la generación Y no solo son menos materialistas, sino que también apoyan mucho más la protección del medio ambiente que generaciones anteriores. Según una encuesta realizada en 2009 por el Center of American Progress, un grupo de expertos con sede en la ciudad de Washington, el 75% de la generación Y es partidaria de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, un porcentaje mucho mayor que el de cualquier generación anterior. Una encuesta Gallup realizada hace ya varios años aún es más reveladora. Cerca del 58% de los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años afirmaron que la protección del medio ambiente debería ser una prioridad del país, aun a riesgo de frenar el crecimiento económico. En resumen, ¿qué nos dicen estos experimentos, estudios y encuestas? Lo primero es que el dinero no da la felicidad. Si bien la pobreza genera desesperanza, el aumento de la riqueza, una vez logrado un nivel mínimo de comodidad, también genera desesperación. Según el materialismo desenfrenado no hace que la gente sea más feliz y es causa de marginación, temor, desconfianza y soledad. En tercer lugar, el ser humano no se guía por el deseo insaciable de posesiones materiales como los economistas quieren hacernos creer, sino por el deseo de formar vínculos sociales. Lo que nos hace felices, una vez satisfechos los requisitos mínimos para el bienestar, es la camaradería y el afecto. Queremos formar parte de algo, no poseer y devorar, y esto pone en duda los dos supuestos que rigen la economía, que las cosas que más queremos son escasas y que nuestras necesidades no tienen límite. En realidad, las cosas que más queremos son infinitamente abundantes: amor, aceptación y reconocimiento de nuestra humanidad. Los economistas no lo entienden, pero la industria publicitaria sí. Cada año se dedican miles de millones de dólares a una publicidad que incide en estas motivaciones tan profundas y da a entender, de forma tortuosa, que se pueden satisfacer mejor comprando, acaparando y consumiendo más cosas materiales, aún sabiendo muy bien que, en el fondo, estas necesidades inventadas no hacen más que desviarnos de nuestra búsqueda de comunidad. Imaginemos con qué rapidez cambiaría la conducta humana si la publicidad desapareciera de nuestra vida de la noche a la mañana. La obsesión por el materialismo se desvanecería y tendríamos la oportunidad de redescubrir el anhelo de estar en contacto con los demás. Hay quien plantea la posibilidad de que en una sociedad de coste marginal casi cero, donde todo el mundo pueda tener casi todo lo que desea, cuando quiera y casi gratuitamente, la humanidad acabaría con más rapidez con los recursos que aún posee la Tierra y llevaría el planeta a la ruina. Pero es muy improbable. Lo que genera un exceso de consumo es la escasez, no la abundancia. En un mundo donde las necesidades materiales de todos se vean satisfechas, el miedo a pasar privaciones se desvanece. El deseo insaciable de acaparar y excederse pierde gran parte de su poder, y lo mismo sucede con el deseo de apoderarse de lo ajeno. Además, en un mundo donde las necesidades materiales de todos se vean más o menos satisfechas, las distinciones sociales basadas en las posesiones materiales pierden importancia. La sociedad ya no se divide únicamente en función de lo mío y lo tuyo, y el valor de las personas no está determinado por lo que poseen. Todo esto no significa que una era de abundancia llevará a la humanidad a la utopía. Nadie es tan ingenuo para creer que la cara oscura de la naturaleza humana desaparecerá de repente de nuestro ADN cultural.
pero sí significa que, cuando la abundancia sustituya a la escasez, es probable que la humanidad se sienta mucho menos impelida a poseer más cosas por miedo a lo que pueda depararnos el mañana. Aunque, a primera vista, la noción de reemplazar una economía de la escasez por una economía de la abundancia hace pensar en la posibilidad de un consumo desbocado de los recursos del planeta, en realidad es muy probable, por todas las razones antes mencionadas, que este sea el único camino eficaz para garantizar un futuro sostenible para nuestra especie. Al menos una parte de la generación que está creciendo en este nuevo mundo de redes entre iguales distribuidas y colaborativas empieza a librarse del síndrome materialista que ha caracterizado en gran medida la vida económica en la era capitalista. Esta generación impulsa una economía basada en compartir que es menos materialista, más sostenible, menos oportunista y más empática. Vive más su vida en el procomún mundial que en el mercado capitalista. En el nuevo espíritu de compartir de esta generación empieza a tener un impacto mensurable en la huella ecológica de las economías industrializadas avanzadas. Cambiar el materialismo por una vida sostenible abre la posibilidad de reducir de una manera drástica la huella ecológica de las personas más ricas del planeta para que la abundancia de la tierra esté más al alcance de los pobres del mundo. Así podrán salir de la pobreza, mejorar su nivel de vida y disfrutar de la felicidad que surge de satisfacer las necesidades y comodidades más básicas. Queda por ver si estas dos fuerzas se acabarán uniendo frente a la puerta del bienestar para que toda la humanidad pueda vivir del rédito ecológico de la Tierra con una calidad de vida sostenible. Estoy seguro de que muchos lectores se preguntarán si esto es suficiente. De poco servirá que el 40% de la humanidad más pudiente redujera su huella ecológica si la población más pobre siguiera creciendo y aumentara la suya. Y estoy de acuerdo. Para poder disfrutar de la abundancia del planeta, no solo deberíamos reducir la huella ecológica de los ricos, sino también contener la explosión demográfica de los más desfavorecidos. Repartir preservativos y orientar a las familias para que tengan menos hijos no sirve de nada cuando hay tantas personas que viven en la pobreza. Sabemos que en los países más pobres del mundo, las familias numerosas son como un seguro porque garantizan que haya alguien disponible para trabajar si algún hermano muere antes de tiempo. Las mujeres y los niños de las comunidades más pobres obtienen mayor parte de los escasos recursos que permiten a sus familias sobrevivir. ¿Cómo podemos esperar convencerlas de que es necesario reducir la natalidad? Nos hemos dado cuenta de que la clave para estabilizar la población mundial es el acceso a la electricidad. Esa es la razón de que Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, haya hecho del acceso universal a la electricidad el eje de su programa de desarrollo económico. La electricidad liberó a las mujeres de Europa, de los Estados Unidos y de muchos otros países en el siglo XX. Las liberó de los quehaceres domésticos que las encadenaban al hogar como sirvientas, permitió que tuvieran tiempo para formarse y mejorar su suerte, y cuando las mujeres fueron independientes y empezaron a sostener a sus familias, su vida se hizo más segura y estable y la natalidad se redujo de una manera drástica. Hoy, con pocas excepciones, el índice de natalidad de los países industrializados ha caído hasta 2,1 hijos por mujer, que es el ritmo al que los hijos reemplazan a sus padres. La población de los países más ricos ha caído a un ritmo vertiginoso. Aún así, más del 20% de la humanidad carece de electricidad y otro 20% solo tiene un acceso muy precario a ella. Y esto ocurre en los mismos países donde la población crece con más rapidez. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, ha decidido empoderar a estas poblaciones ayudándolas a construir una infraestructura para la tercera revolución industrial que lleve electricidad verde a 1.500 millones de personas que viven en la pobreza. En 2011 me uní al Dr. Kandeh Yumkela, director general de ONUDI y presidente de ONU Energía, para apoyar el desarrollo de la tercera revolución industrial en los países del tercer mundo con ocasión del Congreso Mundial de la organización. Yumkela declaró: "Creemos que nos hallamos en el inicio de una tercera revolución industrial y querría que todos los países miembros del ONUDI oyeran el mensaje y respondieran a esta pregunta fundamental: ¿cómo podemos formar parte de esta revolución?
La meta es que todo el mundo tenga acceso a la electricidad en 2030. La electrificación de todas las comunidades del planeta proporcionará el ímpetu necesario para que los desheredados del mundo se alcen sobre la pobreza y todos los seres humanos puedan llevar una vida digna. A medida que el acceso universal a la electricidad se extienda, lo más probable es que la población de los países pobres disminuya, como ha sucedido en todos los países donde la electrificación ha sacado a las personas de la pobreza y la miseria. Y es probable que a mediados de este siglo el índice de natalidad mundial se acerque a 2,1 hijos por familia, lo cual marcaría el inicio de una lenta reducción de la población humana hasta llegar a 5.000 millones de personas, la cantidad que nos permitiría vivir del rédito ecológico de la naturaleza y disfrutar de una economía de la abundancia. Los dos imponderables del apocalipsis. Reducir la huella ecológica de los ricos, sacar de la pobreza al 40% de la humanidad y estabilizar y reducir la población para que nuestra especie viva del rédito de la biocapacidad de la Tierra y no de su capacidad principal constituye un verdadero desafío, pero no es irrealizable. Con todo, la dificultad aumenta a causa de dos imponderables que podrían socavar nuestros intentos de cuidar del planeta y sustituir la escasez por la abundancia. El cambio climático, debido a la actividad industrial, pone en peligro nuestros ecosistemas y la supervivencia de nuestra especie y de los restantes seres vivos. Y por si esto no bastara, las mismas tecnologías de la información y las telecomunicaciones que están conectando la humanidad en una economía de la abundancia basada en compartir, están siendo utilizadas cada vez más por ciberterroristas que atacan la infraestructura del Internet de las Cosas con un impacto potencialmente catastrófico que podría hundir la civilización moderna y causar la muerte de centenares de millones de personas. El calentamiento del planeta. Según los climatólogos, la concentración de carbono en la atmósfera, que ha oscilado entre 180 y 300 partes por millón en los últimos 650.000 años, ha pasado de 280 partes por millón al principio de la era industrial a 400 partes por millón en 2013. Lo mismo cabe decir de las concentraciones de metano y óxido nitroso, dos gases que también son responsables del calentamiento global. En la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, la Unión Europea propuso que las emisiones mundiales de dióxido de carbono no superaran las 450 partes por millón en 2050, con la esperanza de que la temperatura de la Tierra no aumentara más de 2 grados Celsius. Ahora bien, un aumento de 2 grados centígrados nos devolvería a la temperatura que había en la Tierra varios millones de años atrás, en la época del Plioceno, con unas consecuencias devastadoras para los ecosistemas y para la vida humana. Esta propuesta de la Unión Europea fue desoída y hoy, 4 años después, el aumento del consumo de hidrocarburos ha elevado los niveles atmosféricos del dióxido de carbono, CO2, con mucha más rapidez que la prevista por los modelos. Es muy probable que el aumento de la temperatura terrestre supere ampliamente el objetivo de los 2 grados centígrados y aumente 4,5 grados centígrados o más en 2100, con lo cual se llegaría a unos niveles que no se habían alcanzado en millones de años. No olvidemos que el ser humano moderno solo lleva en el planeta unos 175.000 años. Lo que hace que esta posibilidad sea tan aterradora es que el calentamiento global puede alterar radicalmente el ciclo hidrológico del planeta. Los diversos ecosistemas de la Tierra han evolucionado a lo largo del tiempo geológico en relación directa con las pautas de precipitación. Cada aumento de 1 centígrado de temperatura supone un aumento del 7% en la capacidad de la atmósfera para absorber vapor de agua. Esto provoca un cambio radical en la distribución del agua que se traduce en precipitaciones más intensas pero con menor frecuencia y duración, cuyos efectos ya se están notando en ecosistemas de todo el mundo. Tenemos inviernos más crudos, primaveras con tempestades más violentas y más inundaciones, estíos con sequías mucho más prolongadas, más incendios descontrolados, más huracanes devastadores.
de categoría 3, 4 o 5, más nieve que se derrite en las cumbres de las grandes cadenas montañosas y una elevación constante del nivel del mar. Los ecosistemas de la Tierra no se pueden readaptar a un cambio disruptivo del ciclo hidrológico del planeta en tan poco tiempo y sufren un estrés cada vez más intenso hasta el punto de que algunos se hallan al borde del colapso. La desestabilización de la dinámica de ecosistemas de todo el mundo ha llevado a la biosfera a la sexta extinción masiva de los últimos 450 millones de años. En las 5 grandes extinciones anteriores, el clima de la Tierra llegó a un punto de inflexión que puso a los ecosistemas en un bucle de retroalimentación positiva que acabó rápidamente con la biodiversidad del planeta. Hicieron falta millones de años para recuperar la biodiversidad perdida. Los biólogos nos advierten de que la mitad de las especies podrían estar extintas a finales de este siglo, lo cual daría lugar a una época de esterilidad que podría durar millones de años. James Hansen, anterior jefe del Goddard Institute for Space Studies de la NASA y climatólogo jefe del gobierno estadounidense, calcula que la temperatura de la Tierra habrá aumentado 6 grados centígrados al final de este siglo, y dice que este aumento supondrá el fin de la civilización humana tal como la conocemos. Para Hansen, la única esperanza es reducir la concentración actual de carbono en la atmósfera de 385 par por millón a 350 par por millón o menos, algo que no se plantea ningún gobierno, ni siquiera la Unión Europea. Aquí, el imponderable es el impacto que puedan tener el cambio climático y la alteración del ciclo hidrológico de la producción y las infraestructuras del sector agrícola. El aumento de las inundaciones y las sequías devasta extensas zonas de terreno agrícola de todo el mundo. El tifón Haiyan, una de las tormentas más violentas que se recuerdan, arrasó los arrozales de las Filipinas en noviembre de 2013 al principio de la temporada de plantación y destruyó centenares de miles de hectáreas de arrozal y arruinó la producción de arroz del país. Solo un mes antes, el ciclón Failin cruzó el extremo occidental de la India con una fuerza destructiva similar. Se calcula que solo en las regiones de Odisha y Bihar las pérdidas del sector agrícola ascendieron a 45.000 millones de dólares. En junio de 2013, las lluvias torrenciales que cayeron en Europa Central hicieron que los ríos se desbordaran y anegaran muchos cultivos. En la ciudad alemana de Passau, donde confluyen el Danubio, el Inn y el Ilz, las aguas llegaron casi a 13 metros, superando la peor inundación registrada en la región en 1501. Yo mismo pude ver la devastación viajando del aeropuerto de Frankfurt a la histórica ciudad de Weimar. Todas las tierras de cultivo que orillaban la carretera estaban inundadas. Se calcula que los daños ocasionados a la agricultura superaron los 16.500 millones de dólares, igualando el récord marcado por las inundaciones de 2002 en la misma región. Según Mohib Latif, climatólogo del Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung de la ciudad alemana de Kiel, las tormentas e inundaciones tan extremas que ha sufrido Europa en 2002 y 2013 ya empiezan a ser habituales porque el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático intensifica las precipitaciones. Estas tormentas e inundaciones tan fuertes se dan con el doble de frecuencia que hace un siglo, añade Latif. Las fuertes sequías también se extienden por todo el planeta, con lo cual se reduce aún más la producción agrícola. La sequía recurrente de los últimos años en el oeste de los Estados Unidos ha reducido drásticamente la producción agrícola de la zona, que supone el 40% de los ingresos netos del sector agrícola del país, y la posibilidad de que en los próximos decenios el cambio climático pueda convertir en un desierto la zona agrícola más fértil del mundo es motivo de gran preocupación. En 2012, más de 15.000 condados, la mitad de los condados estadounidenses, sufrieron una sequía tan extrema que fueron declarados zonas catastróficas. Estas regiones agrícolas llevan años sufriendo temperaturas de 6 a 12 grados más altas que las temperaturas históricas medias. En 2013, la temperatura llegó a superar los 40 grados Celsius.
6 grados por encima del umbral de tolerancia para la mayoría de los cultivos en zonas templadas. Estos condados están perdiendo con rapidez las aguas superficiales y subterráneas y se ven obligados a atraer agua de otras zonas del país, aumentando un coste de energía ya elevados de por sí. Según un estudio realizado en 2011 por el National Center for Atmospheric Research, es probable que el cambio climático provoque en los Estados Unidos unas sequías aún más graves que las provocadas en la década de 1930 por una serie de tormentas de polvo y arena conocida como Dust Bowl. Las sequías debidas al cambio climático también afectan a otras regiones del mundo, con lo cual se reduce aún más la producción agrícola. Un estudio reciente prevé que a mediados de este siglo la frecuencia de las sequías en todo el mundo será el doble que la actual y que se triplicará a finales de siglo. El International Food Policy Research Institute publicó en 2009 un informe sobre el impacto del cambio climático en la agricultura del tercer mundo que era muy aleccionador, y más teniendo en cuenta que sus previsiones se basaban en cálculos previos que suponían un aumento de la temperatura de solo 3 grados Celsius. Es probable que el sur de Asia sea la zona más perjudicada en 2050, con una reducción estimada en relación con los niveles del año 2000 del 50% de la producción de trigo, del 16% en el del arroz y del 6% de la de maíz a causa del impacto del cambio climático. En 2050, la producción de arroz en Asia Oriental y en la zona del Pacífico habrá caído un 20%, la de soja un 13%, la de trigo un 16% y la de maíz un 4%. Se prevé que en 2050 las calorías medias disponibles habrán caído un 15% y que el consumo de cereales se habrá reducido un 24% a causa del cambio climático. Se calcula que el número de niños desnutridos llegará a 59 millones en el sur de Asia y a 14 millones en Asia Oriental y la zona del Pacífico. También se prevé que el África subsahariana, que ya es una de las regiones más pobres del mundo, se enfrentará a un descenso igualmente devastador de la producción de alimentos porque su agricultura depende de las lluvias. En 2050, la producción de arroz habrá caído un 14%, la de trigo un 22% y la de maíz un 5%. En un subcontinente ya asolado por la malnutrición, para 2050 se prevé una reducción de 500 calorías por persona y día, que equivalen a un descenso del 21% en el consumo de alimento por persona. Se calcula que el número de niños desnutridos pasará de 33 a 42 millones en los próximos 38 años, un número que puede llegar hasta los 52 millones si se tienen en cuenta los efectos del cambio climático. El impacto de este cambio en la agricultura de Oriente Medio y del norte de África en los próximos 4 decenios es igual de alarmante. La producción de arroz habrá caído un 30%, la de maíz un 47% y la de trigo un 20%. Como en el África subsahariana, el consumo medio de alimento por persona se reducirá en un 500 calorías al día y se calcula que en 2050 habrá más de 2 millones de niños desnutridos. En Iberoamérica y el Caribe, las cosas irán algo mejor. La producción de arroz habrá descendido un 6,4%, la del maíz un 3%, la de soja un 3% y la del trigo un 6%. En 2050, el consumo por persona y día se habrá reducido en 300 calorías, un 12% del total, y se calcula que habrá 6,4 millones de niños desnutridos en la región. La producción agrícola de los países industrializados del norte también se verá afectada por el cambio climático. Se calcula que a finales de este siglo la producción de maíz y soja de los Estados Unidos se habrá reducido entre un 30 y un 46% si las emisiones de dióxido de carbono son bajas, o entre un 63 y un 82% si las emisiones son elevadas. Las previsiones basadas en un nivel elevado de emisiones adquieren más importancia porque los datos más recientes indican que irán en aumento. Estas caídas en la producción estadounidense de maíz y soja del 80% o más pueden llegar a ser catastróficas porque este país es el principal exportador del cereal del mundo.
Si no reducimos drásticamente las emisiones que provocan el calentamiento global hasta los niveles recomendados por Hassen y otros climatólogos, lo más probable es que nos sea imposible crear una economía de la abundancia, sobre todo en la alimentación, en los próximos siglos e incluso milenios. En el siglo XXI, el cambio climático también tendrá un impacto muy negativo en las infraestructuras. Los ciclones tropicales de categoría 3, 4 y 5 y las lluvias torrenciales que provocan inundaciones repentinas y que se desborden los ríos aumentan a un ritmo alarmante y tienen un impacto devastador en las infraestructuras. El huracán Katrina, el ciclón tropical de categoría 3 que arrasó Nueva Orleans y la zona estadounidense del Golfo de México en 2005, causó 1.833 muertes y produjo unos daños en las infraestructuras y en la economía de la zona por valor de casi 148.000 millones de dólares. El Katrina destruyó por completo más de 126.000 viviendas y causó graves daños en 1,2 millones más. 3 millones de personas de 8 estados se quedaron sin electricidad, algunas durante semanas, y 600.000 familias se quedaron sin hogar, muchas de ellas durante meses. En 2012, Sandy, otro huracán de categoría 3, barrió gran parte de la costa oriental de los Estados Unidos y destrozó infraestructuras vitales de Nueva Jersey y a Nueva Inglaterra. Aunque su impacto fue menor que el de Katrina, harán falta años para reparar los daños que causó en su recorrido. Cerca de 8,5 millones de personas se quedaron sin electricidad, 305.000 viviendas acabaron destruidas o dañadas y la ciudad de Nueva York prácticamente se quedó sin transporte público. Se estima que los daños causados solo en Nueva Jersey y en Nueva York superaron los 71.000 millones de dólares. En todo el mundo hay redes de distribución eléctrica, vías de transporte, redes de telecomunicaciones, sistemas de distribución de agua potable y redes de alcantarillado que no han sido construidos para resistir la furia de un ciclo hidrológico descontrolado. Las infraestructuras energéticas son las más vulnerables. Las centrales eléctricas próximas a ríos y costas suelen estar indefensas frente a las fuerzas de las aguas. El tsunami que asoló la costa oriental del Japón en 2011 destruyó la central nuclear de Fukushima y la fusión de 4 de sus 6 reactores liberó radiación por toda la isla. La zona que rodea la central en un radio de 30 kilómetros será inhabitable durante decenios y puede que durante siglos. Los fenómenos meteorológicos extremos también dañan plataformas petrolíferas y oleoductos y han dado lugar en varias ocasiones a graves vertidos de petróleo. El suministro de agua para los sistemas de refrigeración de las centrales termoeléctricas y nucleares también sufre cada vez más los efectos de las sequías. El 43% de toda el agua dulce que se consume cada año en Francia se destina a la refrigeración de reactores nucleares. El agua caliente se devuelve al medio, resecando unos ecosistemas ya agotados por las sequías y mermando la producción agrícola. Y si el agua que alimentan los circuitos de refrigeración llega demasiado caliente a causa del calor provocado por el cambio climático, no se puede utilizar para enfriar los reactores y la central nuclear debe reducir su actividad o cerrar del todo. En el verano de 2009, Francia sufrió una ola de calor que afectó al agua destinada a la refrigeración y obligó a cerrar casi una tercera parte de las centrales nucleares del país. La energía nuclear genera el 28% de la electricidad que consume en la Unión Europea y se prevé que el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático afectará gravemente la capacidad de la Unión Europea para generar electricidad en los próximos años. Las tormentas violentas también causan graves daños en el tendido eléctrico, provocando problemas de suministro y una cantidad sin precedentes de cortes y apagones. Además, estos cortes y apagones provocan una cascada de efectos en otras partes de la infraestructura, porque la electricidad es necesaria para las comunicaciones, las redes de distribución de agua, las estaciones de bombeo, los equipos informáticos, los surtidores de las gasolineras, etc. Los fenómenos meteorológicos extremos también afectan a la red viaria porque paralizan el transporte de bienes y personas con el perjuicio consiguiente para la economía. Lo mismo sucede con las infraestructuras ferroviarias y el transporte por ferrocarril.
El servicio de metro es muy vulnerable a las inundaciones. El huracán Sandy inundó por completo los túneles del metro de Nueva York en la zona del Bajo Manhattan, interrumpiendo el servicio durante días y en algunos tramos durante semanas. Los grandes temporales también obligan a que se cierren cada vez más aeropuertos y el desvío del tráfico aéreo resultante congestiona otros aeropuertos cercanos. Muchos puertos marítimos y muchas vías de navegación fluvial también deben reducir o parar sus actividades a causa de inundaciones, sequías o grandes bancos de niebla. Las infraestructuras hídricas son muy vulnerables a las alteraciones del ciclo hidrológico. Entre otros efectos, los cambios en las pautas de precipitación provocan sequías que reducen las reservas de agua y las grandes lluvias colapsan los sistemas de drenaje, con lo cual provocan inundaciones. El aumento de la temperatura media del agua también puede tener un impacto negativo en los procesos biológicos del tratamiento de aguas y en la calidad del agua potable. Solo en los Estados Unidos, el total del gasto público en infraestructuras supera los $300.000 millones al año. Se prevé que esta cifra aumente de una manera espectacular en los próximos decenios a causa de los daños causados por unos episodios meteorológicos que cada vez son más extremos y frecuentes. Algunos economistas ya empiezan a afirmar que el precio de mantener la civilización puede llegar a ser tan prohibitivo que la humanidad se vería abocada a un mundo nuevo que hoy apenas podemos imaginar. Reforzar las infraestructuras de las energías fósiles para que puedan resistir fenómenos meteorológicos extremos no servirá de nada si la sociedad industrial no deja de emitir tanto dióxido de carbono en la atmósfera. Es de necios creer que la violencia de estos fenómenos se puede llegar a contrarrestar aplicando parches al régimen energético que es responsable de las emisiones. Nuestros esfuerzos deberían centrarse en la situación de las energías basadas en combustibles fósiles por energías renovables. La infraestructura del Internet de las Cosas ofrece la oportunidad de llevar a cabo esta transición, aunque está por ver si se podrá desplegar en todo el mundo con la rapidez suficiente para reducir de una manera significativa las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero antes de que sea demasiado tarde. La amenaza del ciberterrorismo. El otro imponderable que podría socavar los intentos de llevar a cabo la transición a una economía de la abundancia sostenible es el ciberterrorismo. La escalada de ataques a infraestructuras por parte de ciberterroristas preocupa a gobiernos y empresas de todo el mundo ante la creciente posibilidad de que puedan dañar o incluso inutilizar muchos servicios vitales para el funcionamiento de la sociedad y provocar un apocalipsis de alta tecnología y el colapso de la civilización. En 2009, unos hackers de Corea del Norte cerraron varios sitios web del Departamento del Tesoro, el Servicio Secreto y la Federal Trade Commission de los Estados Unidos. Aquel mismo año se descubrió que unos hackers habían insertado un software muy sofisticado en la red eléctrica estadounidense para inutilizar el sistema cuando lo creyeran oportuno. Desde entonces, los ciberataques dirigidos a gobiernos, empresas e infraestructuras han ido en aumento, y también ha ido en aumento su capacidad destructiva. El fenómeno hacker ha pasado de las bromas a la actividad terrorista, creando en la población un temor parecido al que sintió cuando se produjo la proliferación de armamento nuclear en la segunda mitad del siglo XX. Los ciberterroristas usan programas para provocar daños tanto en el espacio virtual como en el físico. El Center for Strategic and International Studies, CSIS, define el ciberterrorismo como el uso de las redes informáticas para desactivar infraestructuras nacionales esenciales, como la energía o el transporte, o para coaccionar o intimidar al gobierno o a la población civil. En marzo de 2013, muchos usuarios de la tarjeta American Express que intentaban acceder a sus cuentas por internet se encontraron frente a una pantalla en blanco. El sitio web de AE cayó durante más de 2 horas. Este ciberataque formaba parte de una serie de ataques muy coordinados que habían empezado 6 meses antes y que habían cerrado temporalmente las webs de algunas de las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos como Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo. Un grupo que se hacía llamar Is and Din Al-Qassam Cyber Fighters
reivindicó estos ciberataques como represalia por un video de YouTube que hacía burla del Islam. Se especuló con la posibilidad de que detrás de ese grupo estuviera el gobierno iraní. En la misma línea, los Estados Unidos e Israel usaron Internet para desactivar varias plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. La respuesta del gobierno iraní fue anunciar la creación de un cuerpo de hackers para tomar represalias que se conoce con el nombre de Cybercorps. La preocupación creciente por los ciberataques ha dado origen a toda una industria dedicada a la ciberseguridad. Un estudio realizado por Morgan Stanley prevé que el mercado mundial de este sector, que en 2012 ya ascendía a 61.100 millones de dólares, superará los 100.000 millones en 2030. Los ataques que más preocupan a los gobiernos son los dirigidos a la red de distribución eléctrica, como dice un informe de una comisión del gobierno estadounidense. La electricidad es vital para las infraestructuras relacionadas con el suministro y la distribución de alimentos, agua y combustible, así como para las comunicaciones, el transporte, los servicios de emergencia, las transacciones financieras o los servicios de la administración, es decir, para el conjunto de infraestructuras y servicios que sustentan la economía y el bienestar del país. Si un ciberataque se centrara en los componentes vitales de la red de distribución eléctrica y los desactivara, la población podría quedarse sin electricidad varios meses, todo un año o incluso más. Sin electricidad dejarían de funcionar casi todos los sistemas de la sociedad moderna, como las diversas infraestructuras relacionadas con el agua, el gas, el transporte, la calefacción y la iluminación. Los estudios indican que la sociedad se sumiría en el caos tras solo una semana sin electricidad. Millones de personas podrían morir por falta de alimentos, agua y otros servicios básicos. El gobierno dejaría de funcionar y el ejército se vería impotente para controlar la situación y restablecer el orden. Quienes sobrevivieran tendrían que abandonar las ciudades y vivir en el campo, y la humanidad volvería a una era preindustrial. El informe de la comisión concluía diciendo que si se perdieran partes importantes de la infraestructura eléctrica durante un periodo prolongado, las consecuencias podrían ser devastadoras y muchas personas podrían morir por falta de los elementos básicos necesarios para sustentar la vida en las comunidades urbanas y suburbanas más densas. ¿Hasta qué punto es vulnerable la red eléctrica de los Estados Unidos? Si uno o más ciberataques utilizarán las cerca de 2.000 estaciones de transformación de los Estados Unidos que se encargan de elevar la tensión para la distribución por la red de reparto y de reducirla para la distribución hasta los usuarios finales, los efectos serían catastróficos porque la mayoría de ellas se construyen en el extranjero. Para construir 2.000 estaciones, enviarlas a los Estados Unidos e instalarlas haría falta un año o más. Y todo esto suponiendo que los ciberataques solo se centrarán en los transformadores de los Estados Unidos y no en los de Europa o de otros países. Intentemos imaginar a toda una sociedad sin electricidad y sin servicios públicos y privados básicos durante más de un año. Para entonces, los Estados Unidos que conocemos hoy ya habrían dejado de existir. En junio de 2012, algunos de los mejores expertos en seguridad como Michel Chertoff, ex secretario de Seguridad Nacional, y el general Michael Hayden, ex director de la National Security Agency, pidieron al Senado estadounidense que aprobara una ley de ciberseguridad para proteger las infraestructuras más vulnerables del país. Señalaron que los atentados del 11S se podrían haber evitado si se hubieran usado mejor los servicios de inteligencia y advertían de la necesidad de no encontrarnos en la misma situación cuando seamos el objetivo de un 11S informático. Su petición finalizaba con esta advertencia: la cuestión no es si esto ocurrirá, la cuestión es cuándo. La National Academy of Sciences destacó las posibles ciberamenazas para la red eléctrica de los Estados Unidos en un informe muy detallado publicado en 2012 que prestaba una atención especial a la vulnerabilidad de las estaciones de transformación. En marzo de 2012, algunos técnicos llevaron a cabo un simulacro basado en el envío de 3 transformadores de emergencia de San Luis a Houston,
y en su posterior instalación para evaluar la capacidad de respuesta ante un ciberataque a los transformadores de la red. Según Richard J. Lordan, del Electrical Power Research Institute, EPRI, el sector eléctrico empieza a preguntarse cuántos transformadores habría que tener en reserva y cuál es la mejor manera de transportarlos y utilizarlos en las regiones más perjudicadas por un ciberataque coordinado a la red eléctrica del país. Aunque el Congreso estadounidense, el EPRI, la National Academy of Science, diversas comisiones gubernamentales y grupos del sector privado son dignos de encomio por llamar la atención sobre estas graves amenazas. Sus respuestas son insuficientes porque los distintos escenarios que plantean dan por sentada una red eléctrica como la que tenemos hoy, basada en una electricidad generada con combustibles fósiles y nucleares que llegan a los usuarios finales por un tendido eléctrico de estructura centralizada. El hecho de crear una red inteligente que también estuviera centralizada no haría más que aumentar la vulnerabilidad de la red de distribución eléctrica a posibles ciberataques. Por desgracia, los Estados Unidos se lo están poniendo en bandeja a los ciberterroristas al empeñarse en construir una red inteligente de estructura centralizada. En cambio, en la Unión Europea y en los otros países se están instalando redes inteligentes distribuidas, ejemplos del Internet de la energía que reducen los daños de un posible ciberataque a gran escala. Si las estaciones de transformación quedaran inutilizadas, un Internet de la energía que abarcara todas las zonas del país permitiría que las distintas comunidades pudieran desconectarse de la red, seguir generando su propia electricidad verde y compartir a través de microredes con sus vecinos y con las empresas locales en una medida que sería suficiente para que la sociedad siguiera funcionando. Curiosamente, fue la posible vulnerabilidad de la red de comunicaciones de los Estados Unidos lo que inspiró, al menos en parte, la creación de Internet. En la década de 1960, Paul Baran y otros investigadores de la Rand Corporation se preguntaron cómo se podría garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la red de comunicaciones del país en el caso de un ataque nuclear. Baran y sus colegas acabaron optando por una red distribuida de grandes ordenadores, carente de control central, que pudiera seguir funcionando aunque un ataque nuclear utilizara parte del sistema de comunicaciones del país. La idea era crear un sistema de comunicaciones donde los datos pudieran seguir varias rutas distintas para llegar a un destino dado, de modo que ninguna parte dependiera por completo del funcionamiento de otra. De esta idea surgió una red experimental financiada por la Advanced Research Projects Agency, ARPA, del Departamento de Defensa, a la que llamaron ARPANET, que conectaba varios ordenadores de las principales universidades y que más adelante se transformaría en Internet. La arquitectura distribuida del Internet de la energía se basa en una capacidad similar para resistir ciberataques. El problema es que en muchos casos, no solo en los Estados Unidos, sino también en la Unión Europea y en otros países, las microcentrales solares, eólicas, etc., están conectadas a la red eléctrica principal, pero solo para volcar en ella la electricidad que generan. Por lo tanto, si la red general fallara, esas microcentrales no servirían. Esta situación se debe a que las eléctricas desean controlar la distribución de la electricidad en la red y no quieren que los contadores inteligentes que hay en cada microcentral y que miden en cada momento la variación del precio de la electricidad y que comunican estas variaciones a los propietarios de las microcentrales, permitan a los propietarios programar sus sistemas para que viertan electricidad a la red cuando el precio es elevado y se desconecten cuando el precio es bajo para consumir ellos la electricidad que generen. Los defectos de este sistema quedaron patentes cuando Long Island y las poblaciones costeras de Nueva Jersey se quedaron sin electricidad tras el paso del huracán Sandy. Muchas viviendas y oficinas que contaban con paneles solares en los tejados no lo pudieron usar. Ed Antonio, propietario de una casa en el distrito neoyorquino de Queens, la equipó con un sistema solar de $70,000 alimentado por 42 paneles fotovoltaicos, pero al igual que otras viviendas de la zona equipadas con microcentrales no pudo utilizar su instalación. Los paneles fotovoltaicos como los de Antonio envían la electricidad que captan al cuadro eléctrico de la casa mediante un inversor fotovoltaico,
y la electricidad que sobra se envía a la red eléctrica general. Pero resulta que cuando no hay corriente en la red general, el inversor fotovoltaico se cierra para que no envíe corriente a la red mientras los operarios de las compañías eléctricas reparan las líneas. No obstante, en el mercado ya se encuentran sistemas que permiten a una microcentral seguir funcionando aunque caiga la red. Hay cuadros eléctricos e inversores fotovoltaicos más sofisticados que desvían la electricidad a la vivienda u oficina para que alimenten los aparatos imprescindibles, la iluminación y la calefacción, o incluso un sistema de recarga para un coche eléctrico. El ejército estadounidense es el principal impulsor de la investigación, el desarrollo y el uso de tecnologías para microredes eléctricas. Preocupados por la posibilidad de que un apagón masivo pudiera inutilizar al ejército, los departamentos de defensa y de energía de los Estados Unidos han iniciado un proyecto de $30 millones llamado SPIDERS, siglas de Smart Power Infrastructure Demonstrations for Energy Reliability and Security. Esta infraestructura para microredes eléctricas verdes se está instalando en 3 bases militares: Campo H, M. Smith y Joint Base Pearl Harbor Hickman, las 2 de Hawái, y Fort Carson de Colorado. La iniciativa SPIDERS permitirá que estas bases militares puedan seguir operando aunque un ciberataque inutilice la red de distribución eléctrica gracias a la generación local de electricidad verde. Como sucede con el impacto del calentamiento global en la agricultura y en las infraestructuras, que ha dado lugar a una carrera entre el aumento continuo de la temperatura de la Tierra y la rápida construcción de una infraestructura colaborativa del Internet de las Cosas que pueda liberar a la sociedad del carbono antes de que se llegue a un punto sin retorno, se está produciendo una carrera similar entre unos ciberterroristas con cada vez más recursos y los partidarios de la generación distribuida de electricidad. La cuestión es si se puede poner en marcha un Internet de la energía con la rapidez suficiente para que centenares de millones de microgeneradores locales puedan funcionar aparte de la red eléctrica principal, cuando sea necesario, para que la economía siga funcionando y se pueda contrarrestar con eficacia cualquier ciberataque dirigido a la red eléctrica del país. Estos dos imponderables, el cambio climático por un lado y el ciberterrorismo por otro, plantean una amenaza formidable a la seguridad de la humanidad y, al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de iniciar una era sin carbono más sostenible y más igualitaria. Sin embargo, convertir esa amenaza en una oportunidad exigirá algo más que un plan económico viable. Ya contamos con la arquitectura de este plan y con los conocimientos tecnológicos para implementarlo, pero nada de esto servirá sin una revolución de la conciencia humana. Deberemos dejar atrás la estrechez de miras del pasado y empezar a pensar y a actuar como una inmensa familia que convive en una biosfera común. Lo que la especie humana necesita con más urgencia para sobrevivir y prosperar es una manera nueva de vivir en la Tierra.